Apreciados hermanos, vamos a continuar reflexionando sobre Roboam, el joven rey imprudente. Y para ello vamos a leer dos versículos nuevamente en el primer libro de los Reyes, capítulo 12. Primer libro de los Reyes, capítulo 12 y versículo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. El Salmo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Está el tema dominante acá, que los malos consejos pueden empujar a las vidas, a las familias, a las iglesias, a situaciones desastrosas de infidelidad al Señor y de desacato a su palabra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando nos dan un consejo, porque hay gente mala que da malos consejos para destruir nuestra paz, nuestro gozo, para impedir nuestro desarrollo espiritual. A veces, involuntariamente, tales consejeros son manipulados por el enemigo de nuestras almas para hacernos daño. Leemos acá que el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Qué bien nos hace, hermanos, este momento recordar algunos consejos reputados como malos y cuyas consecuencias fueron una experiencia amarga y desastrosa para quienes los escucharon y obedecieron. Esta experiencia de estas personas debe dar lugar a que nosotros recapacitemos antes de oír y aceptar un consejo. El primero que tenemos en Números, el capítulo 31, en Números, el capítulo 31, dice de esta manera, lo voy a leer, Números, el capítulo 31 y el versículo 16, dice así: he aquí, por consejo de Balaam, ellas, las moabitas, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová, por consejo de Balaam. Aquí tenemos a este agorero, a este falso profeta Balaam, al ver que no podía traer maldición sobre el pueblo de Dios, sobre Israel, pero aconsejó mal, indujo a Israel a cometer prevaricación contra Jehová y causó una gran mortandad en la congregación. Envió a las muchachas moabitas para fornicar, para que los jóvenes, los hijos de Israel, fornicaran con ellas y ofrecieran sacrificios a los dioses de los moabitas. Esto produjo la ira de Dios y esto produjo una mortandad grande en la congregación. ¿Sí? La destrucción espiritual está a la vuelta de la esquina. Toda vez que nosotros no aprendamos a saber oír los buenos consejos y despreciar los malos consejos. Hay una historia interesante, en segundo lugar, en el segundo libro de Samuel. Eso vale la pena leerlo aparte.
En el segundo libro de Samuel, capítulo 17, en los versos 1 al 14, tenemos el consejo de Ahitofel, que inducía a Absalón a perseguir cuanto antes a su padre David para matarle. Y créame que no nos sorprende esto. Y hemos sabido de personas que han aconsejado a algunos hijos a rebelarse contra sus padres. Hemos conocido personas malas que han dado malos consejos a las niñas para rebelarse contra la madre, para hacerle creer en una falsa libertad que no era otra cosa que un libertinaje peligroso que las llevó a involucrarse con el mundo, a cometer pecado y a arruinar sus vidas, para llevar arrastrando lágrimas hasta el día de su muerte. En el caso de Ahitofel, Absalón aconsejó a Ahitofel aconsejar a Absalón matar a su propio padre. Pero en el caso que estamos considerando acá, en Primera Reyes, el capítulo 12, tenemos otro consejo. ¿Quién es? A ver, leamos Primera Reyes 12, 28. Y habiendo tenido o tomado consejo a Jeroboam, el que causó la división del reino, por causa de la tosudez y terquedad de Roboam. Habiendo tomado consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y le dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, al templo. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Aquí tenemos el consejo que le dieron los que rodeaban a Jeroboam. Lo impulsó a la idolatría más nefanda, más desastrosa en la historia de Israel. Qué mal pueden hacer los malos consejos. Empujarnos a prevaricar, llevarnos a la insubordinación a la autoridad de nuestros padres. Pueden llevarnos e impulsarnos, como en este caso, a la idolatría más horrible que conoció Israel. En el capítulo 4 de Esdras tenemos un cuarto consejo. Era el consejo, allí en Esdras 4, versos 1 al 5, leanlo en la casa, el consejo de los enemigos de Judá y Benjamín. ¿Para qué era el consejo que daban los enemigos? Procurando dificultar la construcción del templo. ¿Cuántos han aconsejado para frenar la obra, para frenar la continuidad del progreso de la casa de Dios, el templo que es la iglesia? ¿Cuántos de nosotros nos hemos prestado como instrumentos para aconsejar o para actuar en desmedro del desarrollo de la obra del Señor? Tengamos cuidado. En quinto lugar, en Esther, el capítulo 5, el libro de Esther, es interesante ver allí, en este libro de Esther, el capítulo 5, leemos estas palabras. Esther, el capítulo 5 y el versículo 14. Y le dijo Zeres, la esposa de Amán, el príncipe favorito del rey, le dijo Zeres, la esposa de Amán, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella.
y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. ¡Qué consejo! La esposa de Amán y sus amigos dieron el consejo procurando la ruina del judío Mardoqueo, ignorando ellos que este judío Mardoqueo descubrió un complot y una subversión contra el rey por parte de algunos eunucos y salvó la vida del rey. Que el Señor nos guarde de llegar al crimen con consejos que van en contra de la vida de otra persona. En el capítulo 21, verso 16 del libro de Job, y esto es muy interesante leerlo, lo voy a leer, iba a mencionarlo solamente, pero leo Job 21, 16. He aquí que su bien no está en manos de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. El consejo de los impíos era tenido por Job mal, como cosa mala, y quería que esté lejos. Como oremos al Señor, hermanos, que el Señor nos libre de los malos consejeros y que nos dé la capacidad para discernir entre los buenos y los malos consejos. En séptimo lugar, el Salmo 1:1, hay una bienaventuranza especial para los que no andan en consejo de malos. Así dice el Salmo 1 y el versículo 1. Dice de esta manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Que el Señor nos ayude para no andar en el consejo de malo. ¿Cuántas veces en el pueblo de Dios se forman pequeñas élites, pequeños partidos, pequeños grupillos donde hay tertulias y terminan en consejos que son consejos de malos? Evitemos, querido hermano. En 2 Crónicas, el capítulo 11, versículo 17, leemos: así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Ahora, Jeroboam había, mientras tanto, instituido un culto falso con sacerdotes no idóneos, sacerdotes no de la tribu de Leví ni de la familia de Aarón, sino gente que él escogió del pueblo, que le eran leales a su política de abandono de las cosas de Dios. Fue ocasión de pecado al pueblo y un alejamiento paulatino de Dios, un alejamiento paulatino y constante. Jeroboam ignoró las órdenes divinas en cuanto al sacerdocio, en cuanto al privilegio de los levitas. Los despojó de sus privilegios. Dice este capítulo 12 que instituyó fiestas de su propia iniciativa, cambiando las fechas de las fiestas solemnes, en desafío a la ley de Dios instituida en Levíticos el capítulo 23. De esa forma el pueblo fue apartado del centro establecido por Dios y del orden vinculado al mismo centro. Ya era aquello algo más que infidelidad, era una abierta apostasía. Felizmente, un número considerable aborreció estos males, por cuanto la palabra de Dios tenía autoridad sobre sus corazones. Hermano, qué bueno es cuando la palabra de Dios tiene autoridad en nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios, nosotros decimos: así ha dicho el Señor, así dice la palabra de Dios.
y nos sujetamos y nos circunscribimos a lo que Dios dice. Esa es la autoridad de Dios sobre nuestros corazones. Muchos volvieron las espaldas a Jeroboam, el apóstata, a sus innovaciones, y leemos que en algunos casos mucha gente dejando sus casas, dejando sus posesiones, dejando sus bienes materiales, se dirigieron hacia el sur del país, hacia Jerusalén, donde todavía había una cierta medida de respeto por la palabra de Jehová y donde podían adorar en la casa donde era invocado el nombre de Jehová. Se produjo así el movimiento espiritual que describe en 2 Crónicas, el capítulo 11, el versículo 16. La influencia de estos inmigrantes piadosos que desde el norte y del centro del país, abandonando todas las enseñanzas idólatras de Jeroboam, hombres y mujeres piadosos, fue tan buena la influencia que durante 3 años las 2 tribus anduvieron en el camino de David y Salomón. El movimiento de este residuo fiel al Señor en medio de una masa apóstata, para mí es un mensaje vivo para nuestros días y un claro llamado a la separación, como dice la palabra de Dios en 2 Corintios, y lo voy a leer en 2 Corintios, el capítulo 6, el versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salid de en medio de ellos. Es un llamado a la separación de todo aquello que está en oposición a lo que Dios dice en su palabra. De esa manera Roboam conoció 3 años de bien y prosperidad. Cuánta oportunidad tuvo este hombre de andar en los caminos del Señor, este joven rey, este joven imprudente. Vamos a hablar algo más de él más adelante. Que Dios bendiga su palabra.